Político. Muy buenas noches, ¿cómo están? Comenzamos esta edición de Pulso Político, donde estaremos hablando del COMPIN y todo lo que implica respecto a la materia. Para esto nos acompaña el senador Gastón Saavedra, a quien saludamos vía por Zoom. Hola, senador, ¿cómo está? Muy bien, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias igual por acompañarnos. Y también quien está al lado de Gastón Saavedra es el diputado Sergio Bobadilla, que igual saludamos en esta ocasión. Hola, ¿cómo está, diputado? ¿Cómo estás? Buenas noches y gracias por la invitación para compartir algunos. Gracias igual. Y su público, ¿eh? Así es, importante siempre hablar de la materia. Gracias a los dos entonces por acompañarnos en esta edición de Pulso Político. Primero, antes de ir más allá con la materia, con hechos que han ocurrido puntualmente, quiero conocer la evaluación que ambos tienen respecto al trabajo que realiza el COMPIN. Para eso comenzaremos con el senador. Bueno, mira, el COMPIN, la verdad es que es una institución que debiera tener mucha más celeridad en la respuesta de quiénes son los que padecen enfermedades y después tienen que acogerse a licencia, porque aquí se está jugando con el ingreso de los trabajadores y trabajadoras, que son las que, no sé si me están escuchando. Sí, las que, lo estamos escuchando. Las que tienen que presentar su licencia con un mecanismo de protección social, y el COMPIN está entonces para avisar esto, pero lo antes posible, y no hacerlos esperar, hacerlos apelar en otros casos, no dar la respuesta oportuna. Yo creo que ahí tenemos un problema severo y hago un llamado público a quienes son los responsables de la dirección de esto, y al mismo tiempo, el caso nuestro, la región, a la Seremi de Salud, que son las que debieran preocuparse y mostrar una principal dedicación a que esto se cumpla y no tengamos las personas ahí esperando o sin ingreso y viviendo en franca ofrandá, que no es lo que tenemos que tener. Senador, y si le pregunto si le podría dar una nota al trabajo del COMPIN, calificarlo, ¿cuál le pondría? Lo que pasa es que esto los conozco desde mucho tiempo y nunca he visto en mejores condiciones al COMPIN. Pareciera ser que hay como una dedicación a frenar las respuestas. Así que lo vamos a dejar con un 3. Y diputado, le hago la misma pregunta. ¿Cómo puede evaluar el trabajo que realiza el COMPIN? A ver, lo primero, marcar diferencia con el senador. Sí. Cuando el senador dice que se debe preocupar, no, yo creo que no hay que preocuparse del tema, yo creo que hay que ocuparse. Y este es un tema que no es nuevo, porque probablemente el senador va a decir, sí, claro, pero en el gobierno anterior. Yo digo lo siguiente, en el gobierno anterior tuvimos serios problemas respecto a la respuesta y los tiempos de respuesta. Y este gobierno los está manteniendo. Y aquí, y aquí sí tengo que coincidir con el senador, que las demoras implican tardo sustantivo en el ingreso de los trabajadores, porque no les están pagando sus licencias. Diputado Bobadilla, perdón que lo interrumpa, ¿usted cree que lo que falta es tal vez más personas trabajando en el COMPIN? Yo creo que aquí hay que hacer una reingeniería total y absoluta en este servicio. Y si es necesario, estamos perdiendo los tiempos de respuesta sean más oportunos. Pero hay un detalle que no es menor: el trato denigrante que se le da a los usuarios. Si ustedes pasan muy temprano por Barros Arana, en Changol y Salas, largas filas. Pasan durante la mañana, largas filas. En la tarde, largas filas. O sea, siempre tenemos gente haciendo fila a la intemperie, con sol, con lluvia, con frío, ¿ya? Siempre eso está, es una foto que no cambia. Y no cambió. Yo haría un llamado aquí, y sin el ánimo de criticar a la Seremía, pero la Seremía tiene que hacer su trabajo, tiene que ocuparse de resolver este tema. ¿Sabes tú que a mí lo que me llama, a propósito de lo que tú decías, se necesita más personal? Es probable, pero el Seremi nos anuncia que van a despedir o están despidiendo en estos días a más de 300 personas, o un número cercano a 300 personas. La pregunta que yo me hago, ¿por qué no redestinan? ¿Por qué no redestinan a estos profesionales a que efectivamente se dediquen
a resolver estos problemas que vienen desde hace mucho tiempo. Y no solo en el COMPIN, sino que también ocuparnos de las listas de espera que tenemos para operaciones en los distintos servicios de salud. Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo si el gobierno hace una propuesta concreta para provocar mejoras sustantivas y que se le dé un trato digno, ¿ya?, a los usuarios del COMPIN. Yo creo que gente de gobierno y de oposición, como en mi caso, vamos a estar de acuerdo. Y si hay que incorporar nuevos profesionales, hay que hacerlo, pero no seguir con esta fotografía que no cambia en el tiempo, sea el gobierno que sea, se ha mantenido durante mucho tiempo. Y eso, lamentablemente, esas consecuencias de la inoperancia y la insensibilidad la están pagando los usuarios. Y le quiero preguntar igual respecto a lo que menciona de las largas filas al senador. ¿Cree que es una crisis del COMPIN? Sí, a ver, pero yo no quiero dejar pasar de dos cosas. A mí me gustaría que lo que plantea el diputado Sergio Bobadilla, esas 350 personas, me gustaría saber cuál es la función que está cumpliendo y cuándo ingresaron al servicio. Yo creo que es conveniente para saber, porque tengo la impresión que eso obedece a otras cosas y que fueron contratados no por necesidad del servicio, porque si no estarían cumpliendo y son necesarias. Pero en este caso tengo la impresión que hay algo distinto y a mí me gustaría que, así como son públicos los dichos del CEREMI, el CEREMI haga público también cuándo ingresaron al servicio y sus funciones. Creo que eso nos deja tranquilo todo. Y lo segundo que quiero decir es lo siguiente. Yo soy de Talcahuano y hasta hace un par de años en Talcahuano existía un COMPIN. Y existía también, no me acuerdo si el Coronel o en otra parte había. Entonces, ¿por qué concentrar todo en Concepción? Hacer viajar de las diferentes comunas a las personas e ir a hacer su trámite, me parece que es una cuestión inoficiosa. Fue una mala decisión en su momento. Senador, y lo que tenemos que hacer, ¿cree que hay centralismo acá en la zona? Es que se replica el centralismo en la región. En las regiones siempre vuelve a todo Concepción. ¿Por qué volver todo a Concepción? Se deploró la calidad de la atención y en las colas que Sergio describe, que son permanentes. Entonces yo creo que hay que ir al revés, lo que teníamos antes. O sea, en Talcahuano existía un COMPIN. En Talcahuano la cantidad de trabajadores que allí laboran son muchísimos, muchísimos. Entonces, cuando tienen estas licencias y enfermedades, por lo tanto, tienen que ir todos a Concepción, los de Coronel todos a Concepción, los de San Pedro, los de Penco, todos a Concepción. Usted los amontona allí, disculpen el término, pero eso hace una mala atención, un trato vejatorio para aquellos trabajadores que están allí. Mi petición expresa es, y lo voy a hacer al ministro de Salud, a la ministra en este caso, que creo que tienen que pensar en mejorar la atención, y para eso tienen que desconcentrar todo lo que son las oficinas y no haberlas centralizado como lo que ocurrió acá, porque a las claras se cometió un error. Diputado Bobadilla, igual le quiero preguntar respecto a lo que comentaba el senador, que si habría centralismo acá en la región del Biobío, como igual se repite en varias regiones. Preguntarle cómo ve la situación y cuál cree que sería la solución ante estas largas filas que comentaba respecto al COMPIN. A ver, el hecho de que tengamos diferencias políticas con el senador no es un impedimento para que podamos tener una opinión similar respecto a algunas cuestiones. Y en esto yo coincido plenamente con Gastón. El tema es que nosotros siempre alegamos y siempre discutimos por la centralización del país, Santiago respecto a las regiones. Pero lo que ocurre al interior de las regiones es exactamente lo que ocurre a nivel nacional. Y Gastón tiene razón. O sea, tenían oficinas en distintas comunas de la región, y particularmente en Talcahuano, Coronel. Yo recuerdo haber hecho gestiones en Tomé para que fueran a atender 2 o 3 días a la semana funcionarios del COMPIN y no tuvieran que viajar desde a Concepción a hacer el trámite. Lo propio está ocurriendo con otras en la provincia de Concepción. Por lo tanto, hay centralismo, por cierto que hay centralismo. Una de las soluciones que se le pudiera dar a esta situación es generando instancias de decisiones comunales o tramitaciones en las comunas y no llevarlos todo a Concepción. Y en eso coincido plenamente con Gastón. Ahora, yo creo que eso sí no va a resolver el tema, ayudaría. Lo que hay que hacer aquí es un proceso de reingeniería. Aquí debemos dar respuestas más oportunas, no localmente solamente, sino que también que esas respuestas sean oportunas. No pueden pasar 6, 7 meses a veces el trabajador sin ni un peso, sin ni un peso. ¿Por qué? Porque el COMPIN pide que
se aclaren, se le entreguen más antecedentes, tienen que repostular o pedir reconsideraciones de las decisiones que tome el COMPIN. Tenemos que tener un organismo más ágil. Aquí lo que pasa es lo siguiente, no se trata de cualquier trabajador, es un trabajador que tiene problemas de salud y a eso le estamos agregando también problemas de carácter económico cuando no se le paga oportunamente. Yo creo que a la oficina de Gastón le deben llegar muchos casos como ocurre con mi oficina, que muchos van a ver cómo agilizar el trámite de licencias médicas que llevan 3, 4 meses sin que se las paguen. Y eso se repite no solo en Concepción o en la región del Biobío, yo creo que es un tema a nivel nacional y por eso creo que aquí cabe hacer un llamado al gobierno a que hagamos una reingeniería en este servicio y que el gobierno efectivamente se dedique a gobernar y a resolver este tipo de problemas para miles de chilenos a lo largo del país y lamentablemente seguimos donde mismo. ¿Por qué? Porque hemos tenido, y discúlpenme, un gobierno ocupado del plebiscito, de la constituyente y no dedicado a gobernar y resolver los problemas reales que tiene la gente. Diputado Bobadilla, respecto a lo que comentaba recién, ¿cree entonces que este gobierno liderado por Gabriel Boric dejó de lado un poco la pega en materia de salud, entre otros, y sobre todo relacionado con el COMPIN que estamos hablando en este momento, por el tema del plebiscito? ¿O igual esto va desde mucho atrás, desde mucho antes, y es algo que se ha proyectado de años? Porque, para dar un poquito más contexto, bueno, 2 años de pandemia y comparación con las cifras de agosto del año pasado con este año, las licencias médicas aumentaron un 20%. A ver, yo insisto, este no es un problema de ahora, un problema que viene desde hace mucho tiempo, pero de que durante estos 6 meses el gobierno ha estado ocupado de un problema político electoral y no resolver los problemas que realmente afectan a la gente. Es así. Y la mejor, Gastón, discúlpame, la mejor muestra de esto es que el actual Seremi de Salud del Partido Comunista reconoce públicamente que recibió instrucciones de parte del gobierno para ocuparse de las materias del plebiscito, abandonando la función fundamental que tiene que prestar salud oportuna y eficaz a los ciudadanos de la región del Biobío. Yo quiero decir lo siguiente, yo hice una presentación a la Contraloría y espero que en el transcurso de las próximas semanas tengamos respuesta a esto, porque aquí hay un reconocimiento explícito de que estaba ocupado del plebiscito y de la constituyente, más que ir a resolver los problemas graves de salud que tiene la gente en la región del Biobío. Senador, ahora que le quiero dar el pase, ¿cómo ve usted la situación? ¿Y cree que realmente el gobierno de Boric, como lo comentaba el diputado, dejó de lado un poco esta materia? Lo que pasa es que Sergio es injusto en el trato que hace con el gobierno en esta materia y trata de enrostrarle, ¿cierto?, una situación. Lleva 6 meses, por favor, 6 meses eso. Y si yo busco en la fecha en que se emitieron estas licencias, está puesto que tienen más de 6 meses. Entonces, ¿dónde estuvo el problema? Si yo quisiera pasar la cuenta política, decir, oye, Sergio, momentito, tú gobernaste 4 años y dejaste pero la escoba para adelante, que no se pueden resolver los problemas. Asume entonces. Yo tendría que decirte eso, pero yo creo que tenemos que ir por otro camino. Y te quiero invitar más. Viene la ley de presupuesto de la Nación. Preocupémonos ambos de ver en qué ítem podemos pedirle al ministro de Salud que destine los recursos para resolver el problema de todas las personas que hoy día no les resuelve el problema del COMPIN. Porque para eso se requiere plata, se requieren recursos. Y es más, te quiero invitar, porque ustedes votaron en contra, acaban de votar en contra en el Parlamento. Necesitamos plata para esto, y eso se llama reforma tributaria. Y ustedes le negaron la sal y el agua porque votaron en contra de eso. Para eso se requieren estos recursos, Sergio. ¿Ya? Entonces, déjense ustedes de... Bien, está bien, tienen que hacer oposición, tienen que criticar al gobierno, está perfecto. Pero hay temas que no se puede, en donde tú tienes que, de verdad, concurrir a un acuerdo mayor, a un pacto mayor. A ti como vas a tener que ir, y yo de verdad, yo no sé si estás con Macaya o no, pero yo creo que Macaya está dándole una lección a los militantes de la UDI cómo se tienen que hacer las cosas. Y yo no veo eso en la Cámara de Diputados, en donde toda la Comisión de Hacienda fueron y votaron en contra de un proyecto que es beneficioso para la gente, para los ciudadanos de este país. Entonces, caminemos por otra parte. La gente nos quiere ver unidos, nos quiere ver trabajando juntos en los problemas que son de país. Y Senador, por si acaso, es el primer presupuesto del presidente Boric. Boric se quedó con el presupuesto restrictivo, muy conservador,
que mandó para abajo las inversiones públicas, como fue el último el presidente Piñera, que era tu presidente. Senador, ¿cree que falta trabajo en conjunto y de unidad entre la oposición y todos para poder trabajar en esta materia? Mire, se requieren grandes acuerdos, porque estamos en un momento de crisis. Si no hemos superado la crisis sanitaria, no hemos superado la crisis económica, y esto no le echemos la culpa al presidente, porque el problema del dólar, el problema de las exportaciones, el de las importaciones, el del petróleo, el de la logística, el de la guerra de Ucrania y los efectos que tenemos acá, el de la pandemia, no son problemas que lo haya creado el presidente, pero en esa agua hay que navegar. Y cuando se navega en aguas turbulentas, toda la tripulación del barco llamado Chile tiene que estar al conteste para sacar adelante este barco. Diputado Bobadilla, ¿usted cómo lo ve? ¿Cree que falta unidad también? A ver, Gastón, mira, yo es que me quiero hacer cargo de lo que ha dicho Gastón. ¿De qué cosa? Nosotros estamos, Gastón, por los grandes consensos que le permitan dar estabilidad, progreso y desarrollo a nuestro país. O sea, nunca nos vamos a restar. Y yo me alegro que estamos transitando en esa línea. En materia constituyente estamos transitando en esa línea. Pero también en otras materias. Pero para eso, Gastón, y aquí también yo te pido un gesto de humildad y puedas reconocer de que el gobierno ha actuado con arrogancia y prepotencia en algunas materias. No ha ido a conversar, no ha buscado los espacios para llegar a acuerdos. La Comisión de Hacienda de rechazo se debe a eso, que el gobierno no escucha. Si el gobierno está actuando, Gastón, permíteme, Gastón. Si el gobierno está actuando como que si hubiera ganado, ¿me entiende?, el apruebo, no han cambiado su actitud, no han cambiado su forma arrogante de gobernar. Para llegar a acuerdo es lo que está ocurriendo entre la presidencia del Senado, la Cámara de Diputados. Aquí se está dando un diálogo, yo diría que muy rico. Pero respecto del gobierno es distinto, porque el gobierno sigue actuando tal cual como lo dijo el ministro Jackson, pues, con esta superioridad moral que el resto prácticamente tenemos que a todos decir que sí, y para eso nosotros no vamos a estar disponibles. Lo que nosotros hemos dicho, acérquense, busquemos consenso, permítanos hacer un aporte y van a contar con nuestros votos. De lo contrario, va a ocurrir lo que ocurrió en la Comisión de Hacienda. Diputado, si el ministro diputado. No con ustedes. ¿Y ustedes por qué le negaron la sal y el agua al país? Si eso es lo que acaban de hacer. Senador, disculpe, senador. Una pregunta antes al diputado Bobadilla, que volviendo al tema del COMPIN, que es lo que nos compete en esta materia, quiero hacerle la pregunta de que respecto a eso, ¿cree que falta unidad para poder trabajar en todo lo que sea la materia que afecta a la gente que está en estos momentos en sus casas? De contexto, pandemia 2 años, donde además de la pérdida de trabajo, ha aumentado las licencias que además se tardaron en ser pagadas. Mira, aquí lo que falta es algo muy sencillo. Es una propuesta concreta de parte del gobierno de cómo quiere resolver el tema. El tema es que aquí el gobierno no ha tenido ninguna propuesta, no hay ningún pronunciamiento respecto del tema. Las semanas siguen pasando y la gente sigue esperando de parte del gobierno una propuesta concreta que les permita agilizar los trámites en esta institución y que les permitan tener acceso a los recursos que les son urgentes. Y lamentablemente de parte del gobierno no tenemos ninguna propuesta. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno, repito, que estaba ocupado del proceso constituyente, más que de ir haciendo propuestas que permitan resolver estos problemas que afectan ya a muchos chilenos. Ese es el problema que tenemos. Nosotros lo vemos en la Cámara de Diputados y también en el Senado, la sequía legislativa por parte del gobierno. Se están tramitando muchos proyectos que son de iniciativa de los diputados y de los senadores, y las iniciativas de Ejecutivo prácticamente no existen. Entonces, aquí el gobierno tiene que hacer propuestas que permitan ir resolviendo estos temas. Si no las hay, lamentablemente vamos a seguir tal cual como estamos. Pero cuando las proponen te las rechazan. Ustedes están rechazando, y eso que conversaron, te reitero, el presupuesto de la Nación, rechazaron ustedes la ley de infraestructura crítica, ustedes. Y ahora hay que rehacerla. Gastón, mira, ya, senador, le voy a dar un tiempo igual para que vea la situación, ¿cómo lo ve usted? Como lo decía recientemente, 2 años de pandemia donde se perdieron trabajos, va a dar más contexto, porque igual a lo que nos compete, si bien
todas las problemáticas que están sucediendo en el Parlamento, las diferencias de opinión. Acá lo más importante es lo que le suceda a la gente en sus casas, sobre todo con la pérdida de trabajo y también de las licencias médicas. ¿Cómo puede ver el tema de que se rechacen tantas licencias médicas? Es que no puede ser, pero te reitero, a mí me gustaría que efectivamente viéramos de este problema, porque este problema viene siempre, y lo que hay que hacer es revisar, a lo mejor es porque esta es una comisión regional, que son médicos que le evalúan el trabajo a otros médicos que entregaron esa licencia. Entonces, ¿quién entiende a quién? Porque si un médico dice, mira, Gastón Saavedra tiene esta patología, está enfermo y tiene 15 días de licencia, o te la cortan la licencia, ya dada por un médico, viene otro médico del COMPIN y te la corta. Él no te revisó, simplemente revisó el papelito que te enviaron, que es la licencia, o se la enviaron por mail o por medio informático, y la acortan o la rechazan, sin que te revisara la persona. Entonces yo creo que tenemos un problema de fondo respecto del procedimiento, de las prácticas y de las relaciones que hay a veces entre los pares, y que son quien hace pagar, a quien hacen pagar es a los pacientes, a las personas, a los trabajadores y trabajadoras, que son las que tienen estas licencias. Entonces, de ahí es que creo que este tema es de fondo, hay que revisarlo, hay que desconcentrar las atenciones del COMPIN en nuestra región, porque no puede ser solo en Concepción, te reitero, porque eso es síntoma de una mala atención. Lo segundo es que necesariamente este tema tiene que ser tomado por la representante del presidente de la República en la región, que es la delegada presidencial, porque es un tema de preocupación de la vida de las personas. Esto ya no da para más, porque esto no es primera vez que ocurre, no es en el primer gobierno que pasa, pero cortémosla, terminemos con esto, porque creo que aquí el Estado no está atendiendo como corresponde a su ciudadanos. Perfecto, gracias, senador. Y hemos estado hablando del tema de las falencias. Ahora nos vamos a una breve pausa comercial, pero quiero dejar la siguiente pregunta planteada para que estén pensando mientras nos vamos a un pequeño receso. ¿Cómo mejorarían ustedes el sistema del COMPIN? Ahora, una breve pausa comercial y ya seguiremos con las respuestas del diputado y del senador. El contenido desde las 17 a 20 horas nos encontramos por las multiplataformas de TVU. Hemos puesto en evidencia y desde el punto de vista diagnóstico las dificultades que tienen las mujeres en el ámbito deportivo. No solamente en la práctica de realizar algún ejercicio ni participar en competencias, claro, sino también en la dirigencia, que es importante. Siempre destacamos, ¿verdad?, el trabajo de la red de exalumnas y exalumnos de la Universidad de Concepción, y esta que es una red muy activa, tiene ya un encuentro agendado presencial en Chillán. Una bala tener un año tranquilo, sí, se puede dar el lujo, relajado, invicto, el gran invicto del fútbol chileno en algún momento, y aseguró ya su clasificación a la próxima etapa del campeonato de Tercera B. Recuerden, de lunes a viernes desde las 17 horas nos encontramos acá en la comunidad del contenido por las pantallas de TVU.
Y ya estamos de regreso en Pulso Político. Estamos hablando con el senador Gastón Saavedra y también con el diputado Sergio Bobadilla sobre el COMPIN. Le dejé una pregunta planteada. Vamos a comenzar por el diputado Bobadilla. ¿Cómo mejoraría usted el sistema del COMPIN? Mira, yo creo que son medidas sencillas de aplicar y que operan ya en otros servicios públicos. Yo aplicaría el tema del silencio administrativo, ponerle plazo para que el COMPIN se pronuncie, porque no es posible que pasen las semanas y los meses y los pacientes no tienen respuesta. Y eso debiera tener una sanción desde el punto de vista de fijar un plazo para que se le pueda dar una respuesta al paciente. Lo otro, el extremo de los extremos, han tenido que llegar a los tribunales de justicia muchos pacientes. Yo creo que eso es producto muchas veces de la insensibilidad con que se actúa por parte de este servicio. Yo creo que aquí se está poniendo en duda y con demasiada frecuencia una licencia que otorga un profesional. Y esta junta médica, que es la que decide, pone en entredicho, ¿ya?, si esa licencia efectivamente corresponde a que dé derecho a que se le pague esa licencia médica. Y en ese sentido yo creo que hay que buscar también una fórmula quizás de reformar ya estas comisiones médicas, ponerles tiempo de tal manera de que los pacientes puedan tener respuestas oportunas. Bueno, las más rechazadas son las psiquiátricas, las que cuentan con más rechazo de licencias médicas. Ahora le quiero preguntar igual, diputado, antes de pasar al senador, sobre la comisión investigadora de la Cámara para saber todo lo que pasaba respecto al COMPIN. Incluso concluyó precariedad institucional respecto al COMPIN, dando algunas señales de cómo podría mejorar. ¿Qué cree que pasó al respecto? Bueno, las comisiones investigadoras emiten un informe y allí es donde están las falencias que se han detectado o las irregularidades que se han detectado. Y yo creo que en ese sentido el ministerio, ¿ya?, debe y tiene que hacerse cargo ya de estas recomendaciones que hacen las comisiones. Las comisiones normalmente hacen recomendaciones para corregir o para mejorar algunos procesos que en definitiva le están generando prejuicio a los ciudadanos. Y en ese sentido creo que aquí el ministerio debe y tiene que recoger estas propuestas o estas sugerencias y transformarlas, ¿me entiendes?, en una propuesta concreta para mejorar el servicio en forma integral. Yo solo doy un ejemplo. El poner el silencio administrativo es una medida que pudiera aplicarse, pero pueden existir muchas otras. Yo no soy especialista en salud, pero a mí el sentido común me indica de que aquí hay un problema serio de oportunidad en las respuestas que se están dando, y lo otro que también hay un problema de cuestionamiento a una certificación de un profesional. Se pone en duda aquella licencia que se entrega por parte de un profesional que se supone que tiene las competencias para eso. Y eso creo que se debe y se tiene que corregir. Y reitero, mientras no tengamos una propuesta concreta por parte del gobierno, difícilmente las cosas van a mejorar. Perfecto. Yo le quiero preguntar al senador, ¿cómo mejoraría el funcionamiento del COMPIN? Yo algo dije delante, yo creo que hay que someter a una revisión. Creo que esta fórmula ha tocado techo porque lo vengo siguiendo hace rato. Esto para mí no es nuevo respecto al comportamiento de esta comisión médica preventiva y de invalidez. Eso quiere decir COMPIN. Entonces es una comisión médica, ya no son otros. Y tiene razón Sergio, y ahí encuentro el punto de encuentro entre ambos, es que estas comisiones son las que hay que revisar, porque son médicos que le revisan el trabajo a otros médicos. Y eso, al final del día, el que paga el costo de esa revisión, de ese contrapunto que se da de una licencia que entrega un facultativo, la paga quien es el que está enfermo. Para agregar algo a ese punto, incluso médicos especialistas en varias licencias detallan el diagnóstico y a pesar de la especialidad de cada médico, igual se rechazan. Así. Igual la rechazan. Entonces eso hay que revisarlo. ¿Cuál es el criterio que se está usando? Porque creo que esto viene hace rato, te reitero. No es, yo hago abstracción de cualquiera de los gobiernos. Creo que ahí hay un problema con los médicos, hay un problema con quienes conforman esto. Lo segundo es que está caro. O sea, tenemos que desconcentrar la atención del COMPIN en nuestra región y en el caso particular de la conurbación, donde hay una mayor concentración de habitantes, es decir, Talcahuano, Hualpén, Coronel, el mismo Lota.
Usted tiene que de verdad descentralizarlo porque tiene que mejorar la atención. Usted no puede concentrar a toda la población y mal atenderla, maltratarla, porque van a buscar una solución a esa oficina y claro, los funcionarios empiezan también a verse superados porque no están en condiciones de atender a todos. Entonces, la segunda medida es eso. Y la tercera medida que tiene que ver cómo se fijan nuevos criterios respecto de las soluciones clínicas que tienen que haber en adelante. O sea, no podemos continuar por este camino, te reitero, en donde estas discrepancias médicas entre el que emite y el que revisa, el costo lo está pagando quienes son los que están padeciendo las enfermedades. Por tanto, yo creo que ese es el camino y para eso la región tiene una autoridad que puede perfectamente recogerlo o yo estoy disponible para conversarlo con él y con quien representa al presidente de la República, porque creo que estas son tareas que están por sobre las banderas políticas. Esta es una tarea ciudadana que hay que resolver el problema y te reitero, es la pega que tienen que enfrentar por un lado el Ceremi y por otro lado la delegada presidencial con la colaboración de todos nosotros para sacar adelante esto. ¿Y por qué cree que estos proyectos no se presentan en el Senado? ¿Cómo es tú? ¿Por qué cree, senador, que estos proyectos no se presentan en el Senado? Es que este no es un proyecto de ley, esto es administración interior del Estado. Este no requiere un proyecto de ley para esto. Estas son decisiones que tienen que tomar los servicios, en este caso el Ministerio de Salud. Ese es el punto. La ley está clara respecto de cómo se procede, cuando se tiene que otorgar la licencia, los días de apelación, eso está. Si el tema está en la operación de esto, en quienes, te reitero, hacen el trabajo de fiscalizador. Entonces, ese es un punto que hay que revisar porque creo que se está extremando esta posición y ya no da para más. Yo le quiero preguntar al diputado Bobadilla respecto a la Seremi de Salud del Biobío, que el 2019 ordenó incluso una reestructuración del CONPIN. ¿En qué quedó eso? Bueno, en lo que quedó es que el resultado no ha sido lo esperado. Y yo creo que si se reestructuró, se equivocaron valga la redundancia, en la estructura que le dieron. Pero o en la elección del puede que se hayan equivocado en la elección de las personas, la selección del personal que hicieron en este tiempo. Mira, yo quiero agregar un detalle más. No solo se trata de los tiempos y si efectivamente la licencia médica corresponde o no, sino que también la legalidad ya del actuar ya del CONPIN ha estado en entredicho en muchas ocasiones. Yo estaba leyendo algo, mira, dice, la Corte de Santiago ordena pagar licencias médicas a víctimas de violencia intrafamiliar. Otra, la Corte de Antofagasta ordena a CONPIN ya a disponer el pago de 21 licencias médicas rechazadas. O sea, aquí no solo no se está actuando con oportunidad, sino que también se está actuando en forma ilegal. Cuando se pronuncia la Corte, quiere decir de que hubo un acto ya ilegal, arbitrario. Entonces, aquí hay situaciones que, como digo, van mucho más allá de lo que normalmente estamos habituados ya a escuchar o a ver en los medios, sino que también el actuar de este organismo público ha estado al margen de la ley. Yo estoy dando solo dos ejemplos, hay muchos. Si uno busca en las noticias, en fin, te vas a encontrar con que muchos tribunales, muchas cortes se han pronunciado en favor de los pacientes, dando una respuesta categórica, que han actuado al margen de la ley quienes han rechazado esas licencias médicas, que es otra situación no menor y que debe tenerse en consideración en todas las mejoras que se puedan producir en este organismo, que yo creo que hay que buscar mejoras de fondo y no de forma. Y ahora le quiero preguntar, para ir finalizando ya, al senador Saavedra respecto a la tardanza de entregar las licencias médicas. Del CONPIN respondieron que fue igual por la pandemia de COVID-19, que ha aumentado la licencia y por eso aumentó la tardanza. ¿Pero cómo lo ve usted, senador? Normal, pues, porque resulta que, había que responder. Para todos afectó a todos nos afectó la pandemia. No fue a un grupo exclusivo. Yo tuve COVID en septiembre del 2020, pero igual había que enfrentar la pega, había que igual estar en esto. Entonces, siempre van a haber excusas y no podemos estar judicializando, como dice Sergio. ¿Por qué tenemos que ir a los tribunales? Para que se cumpla un derecho mío.
un derecho a la salud, un derecho a poder enfermarme y que el Estado me retribuya como corresponde, porque para eso además se aprueban fondos, quiero decir yo. Ya, esto está en el presupuesto de la Nación, no está en otra parte. Entonces, cuando no se cumple, cuando no se hace el trabajo como corresponde, estamos ante una situación en que ya, te reitero, hay que tomar decisiones respecto de evaluar todo y transformarlo, porque no podemos continuar con el mismo método, con las mismas formas, porque no está dando cuenta de las exigencias o de las necesidades que tiene la población. Y bueno, para finalizar, solamente de forma breve, diputado Bobadilla, ¿cómo puede ver esto de la tardanza de las licencias médicas? ¿Lo ve con esperanza futuro de que esto mejore? Yo quiero reiterar lo siguiente: si se sigue con esta actitud pasiva frente a este servicio público y no se hacen propuestas concretas que apunten a mejorar los tiempos y que apunten efectivamente a entregarles respuestas concretas, oportunas a los usuarios, vamos a seguir donde mismo. Y yo reitero, aquí es el gobierno el que tiene que tomar el toro por las astas, y son las autoridades del Ministerio de Salud las que tienen que tener una actitud proactiva, porque da la impresión de que pensaran de que todo está bien. O sea, yo invitaría al Seremi a que se dé una vuelta por la calle y le queda cerquita, ¿ya? En Angol con Barro, y que vaya varios días y converse con los usuarios. Y allí le van a dar a conocer cuáles son las situaciones por las cuales tienen que atravesar permanentemente, porque hay trabajadores que tienen licencia no de 15 días o un mes, a veces son más prolongadas, y les rechazan sucesivamente en un año muchas licencias. Entonces el problema, reitero, se va a superar en la medida que las autoridades del Ministerio de Salud tomen cartas en el asunto y hagan transformaciones profundas. Perfecto. Entre otras, descentralizar este servicio al interior de la región. Muchas gracias, diputado Bobadilla, y también muchas gracias, senador Saavedra, por acompañarnos en esta edición de Pulso Político. Lamentablemente, igual por el tema del tiempo, tenemos que terminar este programa, pero gracias por su presencia, gracias por acompañarnos, y esta entrevista va a quedar alojada en tvu.cl. Que tengan una excelente noche de día lunes. Gracias. Y con estas informaciones nos despedimos de esta edición de Pulso Político. Que estén muy bien. Buenas noches. Pulso Político.